Magno, el imperio se dividió entre sus generales de confianza. Comenzó un periodo llamado helenización. Es entonces cuando los judíos helenistas comienzan a perseguir a los judíos fieles a la ley. Jonatán Macabeo huye al desierto junto a los fieles para continuar con la lucha religiosa. El significado de la palabra apócrifo refiere, entre otras cosas, a un libro falso, ya sea porque el autor declara ser alguien que no es, o porque el libro contenga falsedades o fábulas. También refiere a un libro con errores, ya sean errores doctrinales o errores anacrónicos, y por último refiere también a un libro que no haya sido inspirado por Dios. O sea, un libro que nació meramente del corazón de un hombre. Un ejemplo de esto son los dos primeros libros de los Macabeos, que pueden ser tomados como libros históricos, ya que lo que se relata en estos libros tienen un gran valor histórico, pero aún así el autor infiere que no ha sido inspirado por Dios. Pero veamos el valor histórico que posee este libro. El autor es desconocido, pero se trata sin duda de un judío que vivía en Jerusalén, que conocía Palestina y escribió esta obra con el fin de exaltar a estos héroes de la familia de los Macabeos en su lucha por la independencia. El libro fue compuesto alrededor del año 100 a.C. Refiere a los acontecimientos que van desde la ascensión al trono de Antíoco Epifanes en el año 175 a.C. hasta la muerte de Simón, el último sobreviviente de los hermanos Macabeos, en el año 134 a.C. Muy posiblemente el autor recopiló testimonios de algunos de los combatientes de esa época. También tuvo acceso a los archivos del Templo de Jerusalén, donde se conservaban los anales de los sumos sacerdotes y otros textos oficiales citados en el libro. También utilizó un documento de la corte seleucida, que le permitió reconstruir la cronología de los hechos. Cuando murió Alejandro Magno, el imperio se dividió entre sus generales de confianza. Comenzó un periodo llamado helenización, en el cual los pueblos que estaban dentro del imperio comenzaron a tomar las costumbres de la cultura griega. La gente comenzó a adorar a los dioses del panteón, adoptaron la filosofía griega e incluso el idioma. Fue tan fuerte la influencia que en los tiempos del Imperio Romano, cuando Jesús predicaba, el idioma que utilizaban todas las provincias era el griego. Siguiendo esta misma línea, en el siglo II a.C., muchos judíos abandonaron la ley de Dios y se convirtieron en judíos helénicos. De uno de esos imperios surgió Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes cometió aberraciones y profanaciones, los cuales nunca se habían visto en Jerusalén. Derramó sangre humana en el templo, ofreció sacrificios a los ídolos dentro del templo, sacrificó animales impuros como lo fue el cerdo. El santuario y las cosas santas debían ser mancillados, debían erigirse altares, recintos sagrados y templos a los ídolos, sacrificaron cerdos y otros animales impuros. Prohibía la circuncisión de los niños, y el que no obraba conforme a la orden del rey debía morir. Algunos judíos vieron en este rey la profecía de Daniel, de la abominación desoladora en el templo. En este contexto es donde se levanta Matatías y sus hijos, y ellos, juntos a otros judíos fieles a la ley, conformaron una fuerza formidable y comenzaron a derribar todos los altares de la nación. Pero al año, Matatías el padre muere por causas desconocidas, aparentemente por ser de avanzada edad. Al morir su padre en el 166 a.C., el más conocido de los macabeos,
Judas se pone al frente de las improvisadas tropas judías. En este tiempo es donde se organiza la resistencia y donde él impulsa una irresistible lucha por la independencia nacional, considerada como el único medio para alcanzar la libertad religiosa. Comenzó entonces la guerra contra los generales de Antíoco Epifanes. Victoria tras victoria, Judas, junto con el ejército, se abren camino, derrotando una y otra vez las fuerzas de Antíoco Epifanes. Cuando por fin llegan a Jerusalén, Judas purifica el templo y celebra solemnemente la fiesta de su dedicación. Según el relato, al recibir la noticia de su derrota final en Jerusalén, el rey quedó consternado. El libro no revela la causa de su muerte, pero sí revela que puso a uno de sus amigos, llamado Filipo, al frente de todo su reino. Luego de la muerte de Antíoco, Judas emprende varias campañas por los países vecinos para liberar a los judíos fieles a la ley y castigar a sus perseguidores. Durante estas guerras enfrenta a un viejo enemigo, los amonitas. El imperio seleucida comenzó a tener guerras internas por el control del vasto territorio, pero a resumidas cuentas los sucesores de Antíoco, aunque realizan nuevos esfuerzos por contener la insurrección, fracasan una y otra vez en sus intentos. Durante el tiempo de Judas es donde se produce una inédita alianza entre los judíos y una nación que cambiaría el rumbo de la historia, los romanos. Incluso interceden por los judíos ante Demetrio, uno de los sucesores de Antíoco Epifanes, haciéndoles saber que los judíos ahora eran sus aliados. Y es justamente en una de las tantas batallas que libró Judas contra Demetrio en donde encuentra su muerte en batalla. Resurge el partido helenista en Jerusalén. Es entonces cuando los judíos helenistas comienzan a perseguir a los judíos fieles a la ley. Jonatán Macabeo huye al desierto junto a los fieles para continuar con la lucha religiosa. Jonatán no poseía la grandeza heroica de su ardiente hermano Judas. Se vio favorecida por las decisiones entre los pretendientes al trono de Siria, que le permitieron concluir con ellos una serie de acuerdos ventajosos. Así él pudo dilatar progresivamente el territorio sometido a su control y gobernar Israel con un amplio margen de autonomía. Durante su jefatura es donde muere otro de los hermanos de los macabeos, Juan. Sin duda obtuvo menos victorias en comparación con su hermano Judas, pero como dijimos, logró hacer un pacto con Demetrio, el cual le permite volver a Jerusalén como sumo sacerdote y nada más ni nada menos que como gobernante. Durante su tiempo como gobernante, Jonatán renovó su alianza con los romanos y forjó otra alianza con los espartanos. También volvió a enfrentarse a Demetrio y obtuvo victorias en las ciudades filisteas de Ascalón y de Gaza. Fue traicionado por Trifón y asesinado en la ciudad de Tolemaida. Luego de su muerte es donde comienza el gobierno del último de los hermanos macabeos, Simón. También lo sucede en el sumo sacerdocio. Mientras tanto, el imperio seleucida se debatía en un laberinto de conflictos internos. En lo político, Simón mantiene relaciones diplomáticas con los sirios, con los romanos y espartanos, y logra que estos reconozcan su autoridad. Simón es proclamado entonces jefe político y religioso de la nación. Conquistó Gazara e hizo un acuerdo con Demetrio II. Murió traicionado por su propio yerno, quien también asesinó a dos de sus hijos.
Lo último que nos menciona en cuanto a lo histórico es que el hijo de Simón, Juan, es quien lo sucede. El segundo libro de los Macabeos no es la continuación del primero, sino en parte paralelo a él, ya que se refiere a los mismos acontecimientos del período comprendido entre el año 175 y el 160 a.C., tomados de un poco más atrás y relatados con un estilo diferente. Este libro pertenece a un género literario muy difundido en aquella época, denominado historia dramática, en el cual la narración de los hechos históricos se convierte en un medio para conmover, entusiasmar o edificar al lector. El autor trata de inculcar el amor y la devoción hacia el templo de Jerusalén, lo que era el centro de la vida del pueblo judío. El libro menciona algunas cosas únicas, como lo son las memorias de Nehemías, en donde se relata cómo es que Nehemías fundó una biblioteca en la que reunió los libros que tratan los reyes, los libros de los profetas y los libros de David, así como también las cartas de los reyes sobre las ofrendas. También el autor hace referencia a un libro del cual él obtiene la historia, que son los 5 libros de Jasón de Cirene. El autor declara que él está haciendo un resumen de estos libros en uno solo. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Te invito a compartirlo, a poner me gusta y a dejar tu comentario. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.